¿La escucharon a la señorita? Bueno, em, decíamos que este surgimiento de una especie de pan-nacionalismo latinoamericano o iberoamericano empieza con ciertas características propias en cada país, dependiendo de cuán fuerte o no haya sido la presencia de grandes civilizaciones prehispánicas, o esa idea, por ejemplo, de la Argentina, el mito de la Argentina blanca, que ya lo conversamos en más de una oportunidad con el gran influencia eh, inmigrante. Vimos que acá en la Argentina, por lo menos, el primer revinculación con esa herencia que la tenemos, o sea, si hablamos castellano es porque fuimos colonia española, eh, esa herencia de la hispanidad y de la España gallarda y aristocrática de, de Felipe II y demás, católica, eh, viene por una reacción contra esta inmigración indeseada, la chusma ultramarina, como se empezó a llamar, con sus ideas políticas socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas, etcétera, etcétera. Piensen que Buenos Aires fue el primer país que conmemoró a los mártires del 1 de mayo, a los mártires de Chicago, que fue salvajemente reprimida por Ramón L. Falcón, ¿no? Ah, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, etcétera, etcétera. En cambio, en ese momento, mismo momento, con sus contradicciones, acá estaba el gobierno radical, que fue la primera gobierno más o menos democrático, donde incorpora sectores hasta ese momento por fuera de la política estatal, porque con el fraude y con todo esto vos ya votaste, votaban los muertos, todo lo que sabemos. La abstención del radicalismo durante mucho tiempo para forzar la deslegitimación del régimen, es una apertura democrática y es una apertura hacia que las clases medias, tanto de origen inmigrante como criollas, tomaran participación en el aparato estatal. Es como que democratizaron un poquito la hegemonía. Por supuesto, con todas esas contradicciones, porque digo, la Semana Trágica acá en Buenos Aires y la Patagonia Rebelde pasaron durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, ni siquiera de Alvear, ¿eh? Aunque tuvo algunos elementos, sí, de la creación de YPF, eso también es cultura y es eh, el reconocimiento de que una sociedad puede tener potestad sobre sus recursos naturales en un momento que estaba empezando a extenderse la segunda revolución industrial, que era precisamente en base al petróleo. Uh, en México tenemos la Revolución Mexicana, que tiene toda una impronta indigenista, campesina, que era inconcebible acá en la Argentina. Habíamos hablado de Mariátegui en Perú, el APRA de Haya de la Torre, un partido socialdemócrata con muchos puntos de contacto con el radicalismo argentino y con el radicalismo de Chile y con algunos sectores del Partido Blanco del Uruguay y demás. En Brasil, después de la caída fines del siglo XIX del imperio, la república es oligárquica y ya habíamos conversado de creo que les había comentado, de la revolución de los tenientes de prestes y cómo se intentan movimientos democratizadores o democráticos, aún desde ciertas partes de la estructura del Estado. Por supuesto fue arrasado ya estaba surgiendo el Estado Novo.
El Estado Novo es un Estado fascista, que lo único que le faltó para tener las mismas características del fascismo europeo eran las hordas de los parapoliciales y paramilitares más o menos organizados. Tenían bandas y qué sé yo, y se utilizó la, la policía federal y las policías de los distintos estados en este disciplinamiento social que implica cualquier política de fascista. Ah, en medio de todo eso, también hay artísticamente, no solo en la literatura, sino también en las artes plásticas, eh, un renacimiento también, un rescate de esas herencias indígenas, españolas o mixtas, ¿m? Eh, en o en casi todos los países, tanto en México. Ustedes escucharon hablar, creo que algo que le comentamos del movimiento neocolonial en arquitectura. ¿Alguna vez fueron al Museo de la Casa de Ricardo Rojas en la calle Charcas, acá en Buenos Aires? Bueno, eh, Ricardo, ese primer hispanismo, por llamarlo de alguna manera, de Enrique Larreta, la casa de Enrique Larreta en Belgrano, era una casona italianizante porque no había nada que pareciera, es más, para el centenario, las viejas iglesias coloniales de Buenos Aires y en Santa Fe pasó algo parecido, y en Corrientes y en menor medida en Córdoba, pero un poco también, se disfrazaban las iglesias coloniales que estaban en buen estado porque eran de muy buena factura, muy buena construcción, porque les parecía que les daba vergüenza eso. En la Facultad de Arquitectura hubo discusiones para llegar a la época del centenario sobre ese tema, porque empezaba el rescate de esa buena arquitectura criolla de raigambre española, que según los países tenía más o menos componentes de los pobladores originarios. Hasta las misiones jesuíticas, los pueblos de las misiones, las iglesias y las casas tenían galerías hacia los dos lados que eran como una forma de construir en ladrillo o piedra las viejas malocas de los pueblos guaraníes, que eran grandes cobertizos, a veces con paredes, a veces no, donde circulaba mucho el aire, había sombra, entonces tanto la humedad como el calor se veían mitigados con ayuda de la arquitectura de una forma. Los jesuitas la vieron y construyeron sus iglesias con grandes galerías. Salían también las galerías hacia adelante, sobre todo en el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII empezaron a ser más, a imitar arquitecturas más metropolitanas. Algunas cuestiones les voy a ir mostrando. Pero bueno, lo importante es esto. Se rescatan esas formas que se habían perdido, que se habían disfrazado. El Cabildo de Buenos Aires se había disfrazado, después pasó a la Casa Histórica de la Independencia, se demolió casi totalmente y se hizo un edificio a la italiana, que después se demolió y se le puso un templete, yo digo, una gigantesca sandwichera, arriba de lo único que se conservó, que fue la Sala de la Jura. Hago un comentario al margen, que creo que no lo comentamos. Es muy interesante ver esta discusión sobre patrimonio, si es material, inmaterial, todo patrimonio es inmaterial, porque el empezar a venerar las, 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 la materia nada más, como si esa fuera portadora de algo, es puro fetichismo. Y de alguna manera, creo que no lo habíamos dicho en estos términos, no lo había dicho yo en estos términos. De alguna manera esto es así. No es la mirada cultural, la mirada de la sociedad sobre
este determinado bien el que lo hace valorable, sino que pareciera que le emanara una cosa mágica que convocara a toda la sociedad a la veneración de nuestra historia. Y digo, nuestra historia es tan conflicto y tan complicada como cualquier historia. No hay una esencia de la argentinidad, porque es una construcción social que va haciéndose a medida que suceden los procesos históricos. Bueno, volvamos. Eh, Empiezan a verse la necesidad de conservar algunos de esos edificios, tratar de rescatarlos, de conservarlos en su materialidad. Ya en Europa había habido una serie desde el siglo XVIII, de rescate de monumentos ellos de la antigüedad. Piensen que se tuvo acceso al Partenón, por ejemplo, que era como la piedra miliar, la cosa más importante de la cultura occidental, a principios del siglo XIX, fines del XVIII, cuando el Imperio Otomano empieza a abrirse un poco a las relaciones diplomáticas con los países europeos, se empieza a modernizar un poco. Las ciudades de Pompeya y Herculano se descubren a mediados del siglo XVIII y se empiezan a excavar ahí, pero había que retirar metros de ceniza volcánica, piedra pómez, etcétera, etcétera, porque no es solo la destrucción del año 79. El Vesubio continuó tirando porquería cada tanto, por ahí nunca en esa cantidad, pero eh, había quedado sumergida en 7, 8 metros de ceniza volcánica y lava. Eh, entonces empieza con eso. Hay algunos casos. Después voy a tratar de rescatar otro que no tiene que ver, pero es como ilustrativo de este proceso. En México hay colonias enteras donde se empieza a construir en ese estilo. No solo se conserva el viejo edificio, sino que se construye imitándolo. El Palacio Noel, ahí en la bajada de la calle Suipacha en Buenos Aires, es un buen ejemplo. Hay una serie de arquitectos, el arquitecto Noel, el arquitecto Kronfus, que era húngaro, eh, que en Córdoba empieza a trabajar en las obras públicas de Córdoba y descubre, ahí estaban menos manoseados los edificios antiguos, las capillas y las iglesias de las estancias jesuíticas, el tipo centroeuropeo, empieza a descubrir formas similares a las de su país de origen en medio de las sierras, en las pampas de las llanuras de Córdoba y después en lugares de la Argentina. Es uno de los grandes teóricos y documentadores de la arquitectura colonial. En México, con la revolución, acuérdense que empiezan los pintores, ahí el principal, el primer movimiento es de artistas plásticos, Orozco, Siqueiros, y me falta el otro, verás, digo, Rivera. Rivera, Diego Rivera, el coagulito, como se me cruzó, Diego Rivera y demás. Eh, pero también el Palacio Nacional, que había sido el Palacio de los Virreyes, y se sistematiza la Plaza del Zócalo, de una, a lo largo del siglo XX, se amplía ese palacio, siempre conservando las características del viejo Palacio de los Virreyes. En Lima, otra ciudad muy proclive a los terremotos, hay un movimiento análogo donde si ustedes van, no sé si conocen Lima, me imagino que algunos sí. Eh, Todos los edificios que rodean a la Plaza de Armas o a la Plaza San Martín, el Jirón Unión y los lugares del centro histórico, muchos de esos edificios no son coloniales. Uno los cree que el Palacio del Arzobispo, al costado de la catedral, es de la época virreinal. No, señores, es del siglo XX.
El Palacio Presidencial fue demolido, el viejo palacio, y se construye ese palacio que es neocolonial. Y así en Brasil otro tanto. Por ejemplo, es muy gracioso porque en Brasil el barroco, porque lo que nosotros conocemos como estilo colonial es básicamente barroco americano. Hay neoclasicismo también, o sea, las líneas más depuradas y demás. Llegan a fines del siglo XVIII, o sea, en el último periodo de dominación española. Montevideo, la Catedral de Montevideo, el Cabildo de Montevideo, fundación de 1730, aunque es más o menos incierta. En 1730 se establece el Cabildo, ya existía la Ciudadela. Ustedes ven la puerta de la Ciudadela que se reconstruyó en la Plaza Independencia, con los restos que se pudieron conservar. Eh, es neoclásica. Entonces no había ese barroco, tampoco en Buenos Aires, porque Buenos Aires empieza a desarrollarse durante el siglo XVIII, la iglesia de San Ignacio sí es bastante barroca, los altares son barrocos o rococó, la catedral tiene una impronta, bueno, la habíamos mostrado la fachada la vez pasada, eh, de las tradicionales iglesias españolas, sin ábside, el ábside es la parte curva allá en el altar, sino que tenían muro testero recto, pero los altares, los retablos, incluso el principal, y muchos detalles que se habían perdido son de estilo rococó, que es la última fase del barroco. Los altares en San Ignacio son prácticamente, o en Santa Catarina de Siena y en San Martín y Viamonte, atrás de las Galerías Pacífico, son absolutamente rococó. Y otros edificios, como por ejemplo la Recoba Vieja, la que dividía la plaza de armas de la Plaza de la Victoria, era neoclásica. Entonces, todas esas herencias se empiezan a rescatar después de haber sido arrasadas, que en mayor o menor medida, por fenómenos naturales o por decisiones políticas de las élites en la Argentina. Y es muy impresionante porque ya ha avanzado un poquito más después de los primeros ensayos de restauraciones y de recuperación de ciertos patrimonios, tanto con las declaratorias como con operaciones directas sobre el bien. La iglesia del Pilar en Buenos Aires se hacen más españolas de lo que eran originalmente, pero bueno, ahí vemos un edificio que era bastante neoclásico en su fachada y su interior es muy barroco. Pero en los años 30, por iniciativa privada, se recupera y se hace más española de lo que era. Se le colocan zócalos de mayólica, se trae cerámica de Talavera, se hacen... Eso, o sea, es una mezcla de colonial con neocolonial. Pero es muy interesante el trabajo. Y recién, en el año 38, donde había habido una superintendencia de monumentos históricos que dependía de obras públicas, que era la que se encargaba de los trabajos de mantenimiento, y donde se empieza a interesar en el tema del rescate de los bienes del patrimonio. El arquitecto Mario J. Busquiazo, se crea una comisión nacional de museos, monumentos y lugares históricos por decreto que después se perfecciona con ley en 1940. Castillo firma, el presidente Castillo eh, firma el decreto. Castillo sería el vicepresidente de Marcelo Ortiz, que es el que tiene que renunciar porque creo que se queda ciego por ver todo. Entonces, la República esta conservadora, producto del fraude, de la concordancia entre conservadores y los radicales antipersonalistas, genera un organismo que empieza a rescatar edificios básicamente de la época colonial y de la época de la fundación de la nacionalidad, para decirlo en los términos que se usaban en aquella época. O sea, de los próceres de Mayo
y de la llamada Organización Nacional, que yo. Antes incluso de la creación de la Comisión Nacional, ya les dije, creo que se los comenté la vez pasada, en 1911 se declara el primer monumento nacional a la casa natal de Sarmiento. Después, en el año 30, por iniciativa de un diputado radical, se declara el Cabildo y se pide que se arme un museo que recién, más de 10 años después, se concreta. Después el Palacio San José de Justo José de Urquiza, allá bastante alejado de Concepción del Uruguay, un establecimiento rural más que un palacio, muy moderno para su época. Por supuesto, nada que tuviera que ver, porque prácticamente había desaparecido todo con Rosas, por lo menos el caserón de Palermo se había sido demolido en 1890 y pico, después de una explosión ¿cómo se llama? Donde guardan la pólvora del polvorín, porque era escuela de la Marina, escuela naval. Y después se declaran, en un corto periodo entre el 40 y el 41, prácticamente todas las iglesias coloniales, el Cabildo de Córdoba, el de Salta, que eran los únicos que habían sobrevivido más o menos enteros, otras catedrales que aunque los edificios eran más modernos, estaban en el lugar de las viejas iglesias coloniales, la Catedral Basílica de Santiago del Estero, por ejemplo, que es de 1860, 70, no me acuerdo justo. Y así, edificios en Corrientes, en casi todo el país, del río Colorado hacia el norte, porque la incorporación de la Patagonia había sido muy reciente, recién empieza a ser considerada en términos de patrimonio hacia la década del 60, 70 del siglo pasado. En México, Lázaro Cárdenas crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se ven que eso ya de por sí tenía una visión mucho más profesional e integrada desde el principio, pero tenía unas ciertas características que compartía con nuestra Comisión Nacional. Se trata, que ellos tenían en la propia Ciudad de México, entonces a muy pocos kilómetros del Valle de México, Teotihuacán, que uno la ve restaurada y todo, pero estaba invadida por tierra y plantas, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, todos los templos menores y demás. Y empieza ellos con una consideración muchísimo más arqueológica, porque su principal objeto de rescate era las culturas previas a la conquista. Aunque dicen que por ahí, y esto se lo escuché, ¿cómo se llamaba? Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de don Lázaro, el general Lázaro Cárdenas, que decía que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, dice que se dice en México. Pero hay una impronta mucho más eh, ligada por la propia condición de la revolución, por Emiliano Zapata. Pancho Villa tenía una visión un poco más cuestionable, pero bueno, ambos líderes de la revolución y después sus sucesores rescataron a la condición indígena, la condición originaria, como fundamental de la cultura mexicana, en su inmensa diversidad, ¿no? Porque están desde a los mayas del sur hasta toltecas, olmecas, anteriores a los náhuatl, a los mexicas, mejor dicho, perdón, o aztecas, y cientos de pueblos en toda la extensa geografía de México. Y como es tan montañosa, por ahí había muchas culturas que permanecieron bastante aisladas. Cosa que no pasó acá,
salvo el caso de Ambrosetti y el Pucará de Tilcara, con su reconstrucción por parte de la... Eso no tuvo nada que ver la Comisión de Monumentos, que tenía una visión mucho más hispanista, pero sí de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que sigue trabajando en el sitio. Ambrosetti la reconstruye, Guido hace una especie de teocalia a la entrada, supongo que lo conocen. No es muy históricamente correcto la reconstrucción y habría que explicarlo mejor. Y ellos se encontraron con los muros de piedra que no tienen argamasa hasta una altura de 1 metro como mucho. O sea, la reconstrucción, incluso la de los techos, es bastante hipotética. Hoy eso no se hubiera hecho. Los criterios de intervención en los bienes del patrimonio material van cambiando. Pero bueno, habla todo esto de una voluntad de empezar a integrar también a las culturas originarias. No se podía o no existía la concepción de que los pueblos nómades de la Pampa o los semi-sedentarios como los guaraníes u otros tuvieran un patrimonio, si no había cosas, había a lo sumo punta de flecha o en el mejor de los casos unos huesos para mostrar en el Museo de la Plata. La, ah, la alteridad que se consideraba, la poca humanidad que se le asignaba a los pueblos originarios estaba todavía muy presente, sobre todo en un país como el nuestro, pero también en otros. Pasaba otro tanto con los grupos afro en Brasil, pero vamos un poquito por partes. Porque voy saltando un poco de un lado a otro. Eh, También en la Argentina empiezan a surgir, desde una visión historiográfica muy arcaica y muy congelada en la historia de Mitre, con algunas otras incorporaciones. Leven era un historiador que fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, importante y para la época, pero claro, la divulgación de la historia tenía que ser aleccionadora para el pueblo de esta vuelta. La hegemonía baja un sentido común en cuanto a lo que es la historia, que hace eje en el prócer y en el evento histórico notable, como si la historia fueran momentos y personajes aislados que son hacedores de historia. No hay idea de que la sociedad es la que va generando los procesos históricos. Bueno, y hay emergentes más importantes. Obviamente nadie va a desconocer a San Martín, pero no hubiera hecho nada si no hubiera tenido un ejército atrás, si no hubiera estado ni Fray Luis Beltrán, ni todo lo... Si no hubiera tenido que arrancarle a las élites de Cuyo, sobre todo a la mendocina, dinero, porque que las damas mendocinas, las patricias mendocinas le daban las joyas a remeditos, o les mandaban 20 negros, pero no me toques a ninguno, no te mando a ninguno de mis hijos. Fue muy, muy tremenda la actitud. Y bueno, ni que hablar de la burguesía porteña que boicoteó todo el proceso de independencia. A Belgrano, cuando se hace el éxodo jujeño en 1812, después de esos desastres en el Alto Perú, creo que fueron Vilcapugio y Ayohuma, bueno, ya se me cruzan un poco las, le ordenan volver hasta Córdoba. Ellos no tenían ningún inconveniente en perder todo el actual noroeste argentino, no les importó perder el Alto Perú, no les importó la independencia del Perú, y ellos querían que San Martín participara en las guerras civiles contra los caudillos federales. Fue todo un tema importante. Entonces, la historia, cuando se escribe ya en el siglo XX, se termina de escribir después de la historia de Mitre y demás,
va creando en el ámbito de, primero estaban en instrucción pública y justicia, se llamaba el ministerio. Cultura, hasta el año 48 era una comisión nacional de cultura, había una comisión nacional de bellas artes que tenía el Museo de Bellas Artes, había una comisión nacional de museos, monumentos y lugares históricos, y así. No me acuerdo si había alguna otra más. Y se empiezan a crear los institutos históricos. El primero es el sanmartiniano, que exalta el San Martín puramente militar. Después van surgiendo, primero el belgraniano, después el browniano, cada uno para cada una de las armas. Cuando se crea la Fuerza Aérea Argentina, hacemos el newberiano, y tenemos una sarta, un rosario de pequeños institutos que no trabajan mancomunadamente y siguen solo exaltando el héroe. El único cambio que ha habido en los últimos años, bueno, que apareció el Instituto Juan Manuel de Rosas, que era de unos medio fascistoides que no tenían plata, y Menem, para quedar bien y no sé qué, lo nacionaliza, les da, hacían hacer ellos hacían sus libritos, sus publicaciones, todo era exaltación del héroe, no había una mirada crítica historiográfica de ningún tipo. Se crea después el Instituto Irigoyen, el irigoyeniano, el Arturo Humberto Ilia, el Dorrego, que después desapareció y no sé si resucitó o no, porque nadie me lo supo decir en cultura, creo que no existe más, de revisionismo histórico, ya en la época de Cristina Kirchner. Pero si seguimos en esta dinámica, va a estar el Instituto Néstor Carlos Kirchner. A algunos se le va a ocurrir pedir que se haga el de Macri cuando estén, Dios nos libre, pero bueno. Pero más allá de la calidad y la opinión que tengamos de cada uno de estos personajes históricos, realmente como visión de lo que debe ser el estudio histórico, ¿cuál debería ser una mirada de divulgación de los saberes históricos para que no queden encerrados en la academia y se pueda hacer un debate y la historia pase a formar de manera más orgánica parte de la discusión política y se pueda democratizar algunos, sin perder el carácter científico que tiene que tener la historia y la historiografía? Bueno, en Brasil, al principio del gobierno de Getúlio Vargas, antes de que formule y cree y consolide el Estado Novo, también empiezan a rescatar el patrimonio, en su caso, obviamente, portugués, su herencia portuguesa. Nada que hablar de los pueblos originarios que estaban allá en la selva, los otros los de la costa prácticamente, si no habían sido sometidos y aniquilados, se habían mestizado, y de los negros, de la herencia africana, que es riquísima en Brasil, riquísima, y que más allá de lo político, la sociedad brasilera tiene una cuestión de una democracia racial muy, con sus inconvenientes y conflictos, pero digo, hubo mucho más mestizaje que en otros lados, la presencia afro en algunos sectores, uno va a Salvador de Bahía o en todo el estado de Bahía, y es impresionante la impronta, en lo religioso, en lo cultural, en todo sentido, en la música. Um, y con un grado que acá no se concebía, porque tampoco se pensaba en eso, ni creo que se hubiera considerado, todavía no se hablaba de centros históricos o de pueblos históricos, pero declara Monumento Histórico Nacional a la ciudad de Ouro Preto, que es la joya de la arquitectura barroca del Brasil. Incluso estudiando historia de la arquitectura, no pude terminar de determinar cómo fue que el barroco portugués tiene tantos puntos de contacto con cierto barroco y rococó del sur de Alemania y de Austria.
cuando las casas reinantes no estaban, siempre algún rey se casaba con la hija de la reina del otro lado, no sé qué, pero la única posibilidad es un arquitecto italiano, ya del barroco tardío, Guarino Guarini, que estuvo en Lisboa y estuvo en el norte de los Alpes. Y que se hayan sido desarrollos paralelos, pero muy parecidos. Y eso se lleva también a Brasil. El centro histórico de Salvador, que es más del siglo XVII, es soberbio, era un emporio, puerto, era el- la metrópoli de la caña de azúcar, de los, el mercado de los africanos esclavizados. Está todavía ya después sí se empezó a reconocer esa historia traumática y se empezó a reconocer y a valorar el aporte de los africanos en la cultura brasilera, pero están en las afueras de Salvador, del centro histórico, el Solar da Unión, que era un barracón donde dormían los negros, como bien llegaban de los barcos de la zona de Guinea, del Congo, y ahí se vendían. El otro gran mercado de esclavos en Sudamérica era el de Buenos Aires, pero ya a partir del siglo XVIII y consecuencia eh, de la Guerra de Sucesión Española. Cuando ganan los Borbones, primero se los habían dado a una compañía francesa y después con los acuerdos de los tratados de paz, Inglaterra le reconoce a la dinastía de los Borbones la capacidad de estar en España también, más allá de Francia, los reconoce como legítimos, pero le dice, me daste esto, esto, lo otro, lo demás allá, y una de las cosas fue traer el mercado de esclavos a Buenos Aires, que ahí empieza el crecimiento también, interesante eso. El crecimiento de Buenos Aires empieza con el mercado de esclavos cuando se empieza a necesitar eh, carne salada o seca, y se empiezan a cazar las vacas cimarronas que habían prosperado libres como le gustaría a Milei, desde la época de Pedro de Mendoza, no tenían tantos predadores naturales que yo, eran grandes manadas como las de los búfalos de las películas del oeste, y se cazaban y se empieza a aprovechar primero la carne, después el cuero, un poco más adelante. Pero pasaba tanto acá como en las cuchillas de la banda oriental, en el sur de Santa Fe y demás. Bueno, retomando, desde esas visiones históricas tan parciales, desde esas eh, encuentros algunos países con mayores avances, como por ejemplo la declaratoria de Minas Gerais, piensen que la bajada, ahora sí retomo, de el poder político de Salvador hacia Río de Janeiro depende de el descubrimiento de las minas en Minas Gerais, minas generales. Y para controlar la salida, que tenía que ser por el puerto de Río de Janeiro, se baja la capital a Río de Janeiro, que era una ciudad bastante menor hasta ese momento. Y ahí también surge una salida alternativa, que es patrimonio mundial, que es la ciudad de Paraty. No sé si alguien la conoce. Está al sur de Río de Janeiro, en una bahía espectacular, está Angra dos Reis, una ciudad muy pequeñita, pero un puerto alternativo, y está hasta ahora señalizada toda ellos le llaman la trilla histórica, que sería el sendero histórico, donde bajaban en pequeñas cantidades las que podían eludir del control de las autoridades de la colonia para sacarlo por ese puerto, que pasó a ser bastante próspero porque también sobornarían a los funcionarios de la colonia y todo lo demás. Es una ciudad preciosa, colonial, y es la única ciudad colonial brasilera que tiene calles rectas, como las fundaciones españolas. No se sabe muy bien por qué.
pero bueno, es un dato. Entonces, este servicio del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, que es la creación de Brasil, tiene funciones similares a las de la Comisión y a las de el Instituto Nacional de Patrimonio e Historia, y hay organismos parecidos en Chile. En Uruguay es un poquito posterior, y las dos grandes concreciones fueron el empezar a rescatar sobre todo Colonia de Sacramento. Hay un arquitecto, Miguel Ángel Ordiosola, que hizo un trabajo sensacional, dirigió todo, pero es a fines de los 50, cuando ellos se dedican más. Después, bueno, la reconstrucción de la Puerta de la Ciudadela en la Plaza Independencia, etcétera, etcétera. Y el rescate, que es muy lento y viene a posteriori, y se avanza mucho en los últimos años, sobre todo en los del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez como intendente de Montevideo, y después con Mariano Arana, que había trabajado con este Odriozola en la restauración de varios edificios y de la entrada al barrio histórico de Colonia. Pero también la muralla se había derrumbado, la puerta estaba caída, estaban las piedras prácticamente ahí. Hizo todo un trabajo de reconstrucción muy interesante. Pero bueno, desde ese concepto de monumento más aislado en la Argentina, sobre todo la herencia española en nuestro caso, la visión más indigenista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una visión más integrada de lo que es el patrimonio y la historia, los bienes a conservar y la valoración de esos bienes en sentido patrimonial y el rescate de toda esa, vamos a llamarlo identidad. Ustedes saben que eso pongo medio en cuestión, eso de esas singularidades, de esas características culturales de esos pueblos y sobre todo en México muy rápido va apareciendo, aunque después cuando se va burguesando la revolución con el correr de los años, por supuesto, el indio se empieza a exotizar de vuelta, aunque es innegable esa herencia, pero se trata de exotizar y, ¿cómo decirlo? Y se margina de nuevo, ahora más que como indio, como pobre. Sigue, después se rescatan la fiesta de muertos, esto, lo otro, de más allá. El trabajo de reconstrucción de restauración de Teotihuacán es soberbio. Lo mismo el rescate de las pirámides mayas que estaban comidas por la selva. Piense que los grandes edificios mayas, esa civilización había colapsado a varios siglos antes de la llegada de los españoles, de la conquista española, y eran tribus más o menos que habían retrocedido en lo cultural muchísimo. Entonces, sí había cierta memoria de eso, pero cuando empezaron a principios del siglo XX a aparecer esas montañas llenas de vegetación que rascaban un poco y aparecían los altorrelieves y una cantidad de cosas, realmente fue impresionante el descubrir la magnitud de esa civilización. Todavía no hay una explicación aceptada por todos de por qué colapsó, pero es alrededor del año 1000, yo no me acuerdo ahora exactamente. Parece que por las continuas guerras y por una serie por ahí alguna plaga, están todavía, creo que están todavía discutiendo. Pero bueno, con esas improntas se generan los organismos de protección del patrimonio en varios de los países de América Latina. Ya les digo, con ciertas similitudes, más allá de estas diferencias, empieza un desarrollo
en el que sobre todo la Argentina va quedando cada vez más marginada de la discusión. Todavía hoy, la conducción de la Comisión Nacional de Monumentos es, salvo desde el año 2015, el principal cargo, la presidencia, no eran rentados, eran honorarios, eran señorones que se juntaban a tomar un whisky y no sé qué, y decidían sobre, de acuerdo a su propia tradición familiar, si se quiere. La formación de arqueólogos, de arquitectos restauradores o de conservadores de museos no fue siempre esporádica. La Universidad del Museo Social Argentino avanzó con una carrera de museología que ahora está medio cerrada porque no hay inscriptos. Eh, en la época de la dictadura se arma la Escuela Nacional de Museología, que después por suerte se fue profesionalizando, pero yo di clase un tiempo, los profesores éramos ad honorem, un delirio, no había posibilidad de profesionalizar, ni de capacitarse, ni de avanzar, ni estímulo para nada. Y muchos de los profesores de mi época, cuando empezábamos a pelear por que finalmente se consiguió, eso ya no estaba, uh, por el salario para los docentes y las docentes, decían, no, si es un honor ser de la escuela de Ganseda, pues, semejante, no sé si ustedes conocen el nombre de este señor. Los más grandes por ahí se acuerdan en Canal, en ATC creo que era todavía, o antes de ser ATC, estaba haciendo unos micros de historia donde la historia era una anécdota amable de Belgrano, de San Martín, siempre desde el mismo lugar. Eh, entonces, tanto las disciplinas de la conservación de los bienes del patrimonio, como la misma investigación sobre el patrimonio en general, como las visiones sobre las colecciones de los museos y demás, era de un, y sigue siendo en gran medida, aunque por suerte algo se ha avanzado, de un sentido tan arcaico y anacrónico que realmente da pena. Y uno ve que países que por ahí no habían tenido hasta el momento una gran participación, como les decía el caso de Colombia, que hasta los años 40 estuvo muy convulsionada, y después también con la República ya más o menos esas divisiones entre liberales y conservadores que vienen arrastrando desde el siglo XIX, de las que da cuenta Cien años de soledad, por ejemplo. Cuando se establece una cierta alternancia y se pacifica la cosa después de la muerte del líder liberal, Lícer Gaitán, en el 48, que se produce el Bogotazo, porque fue una explosión feroz, se establece más o menos ese empate entre liberales y conservadores y cierta convivencia, empiezan a aparecer los movimientos guerrilleros en la selva. Pero en cuanto a la política cultural y a la política de patrimonio, se ha avanzado notablemente, incluso con la producción intelectual. Hemos tenido, ahora creo que cambió de nombre, no pude adentrarme en las políticas culturales actuales de Colombia, ni siquiera en la de los últimos 10 años, pero fines de los 90 tenían el Colcultura, o sea, Colombia Cultura, que tiene una visión muy integral de las políticas culturales y muy democrática, pese a esa cuestión de que digo, el gran retroceso lo sufrieron cuando sube Uribe, así que no sé bien en qué quedó y ya es más difícil, no participan tanto de congresos, por lo menos yo no estuve viendo demasiada información. Pero bueno, Perú también avanzó mucho con el tema, desde el descubrimiento el redescubrimiento, porque, o el descubrimiento por parte de los europeos y costeños y norteamericanos de las ruinas de Machu Picchu, porque todos sabemos que es la gente del lugar, y eso lo puede decir por ahí Huanco si anda por ahí,
eh, que se sabía que existía la ciudad, pero claro, era un poco también preservar ese secreto. Con la ingeniería de los incas es notable, notable, el tallado de piedras. Bueno, ni que hablar de la cultura nazca, de otras tantas culturas, la chimú. Tienen, hay tanto pasado y que ese pasado puede servir y debe servir en este presente y proyectarse al futuro como esto. Si nuestros antepasados hicieron, nosotros podemos. Eso que le decía la caja de herramientas que tomamos del pasado para proyectarnos al futuro. Em, qué sé yo, hay tecnologías, porque aparte otra cosa, que también vale la pena y ya más allá de la descripción esta de cómo han funcionado más o menos de manera rápida estos organismos y estas políticas, es muy interesante ver lo que están haciendo las sociedades civiles de todos nuestros países en el rescate de los bienes comunes, que tienen una visión distinta. No es esa cosa de fetichizar lo antiguo, sino respetar lo sagrado y respetar a la tierra, a la Pachamama, o como se le nombra en cada una de las lenguas de nuestros pueblos originarios. Hay una cosa que tenemos que rescatar ahora y que para mí es imprescindible y que por eso también es cada vez más importante transversalizar las visiones sobre estos bienes comunes, esto que todavía podemos seguir llamando, agarrándolo con alfileres, este patrimonio o esta herencia común, que es el cuidado del ambiente, del medio ambiente, como parte de esos bienes comunes. El agua, la tierra, cuando están, y más, cada vez va a ser peor y por lo tanto va a haber que pelearla más, la idea de que somos un territorio, somos territorios de sacrificio, viene la general a hablar del litio, viene hablando del litio desde hace bastante tiempo esta señora, no sé cuánto hace que está, pero explotar el litio significa dejar a las comunidades sin agua. Explotar, yo la vez pasada me indigné tanto, parece que hay un chef en Londres o no sé dónde, no, ni me acuerdo, que sirve un bife envuelto en lámina de oro. Y la gente, claro, como es tan finito, se puede comer el oro. ¿Vos te imaginás reventar montañas en Catamarca, en San Juan, en, en toda la cordillera? En Perú lo están arrasando también con esto, están arrasando comunidades, cuando nosotros tendríamos que aprender y revalorizar y tener una mirada patrimonial en el sentido, bueno, no lo quiero decir, pero bueno, pero lo digo. Esa visión como de valorar todo eso, porque tanto las producciones culturales como la tierra se pueden destruir de un día para el otro. La vez pasada decían alguien, dice, para mucha gente es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero digo, si no paramos la extracción irracional para que disculpen la palabra, después le ponemos el pip en la grabación, eh, para que un pelotudo con plata cague oro en Europa, la verdad que me parece monstruoso. O que un señor G que tenga un Cadillac de oro, ¿va a andar mejor el auto? Digo, bueno, si quieren, hacemos una pequeñísima pausa y vemos un par de cuestiones eh, a posteriori. Necesito tomarme un respirito. ¿Puede ser? 5 minutos, volvemos. Voy a pausar Listo. la grabación. A ver, ahí está.
Las convenciones internacionales, sean de la materia que sean, no solo las que tengan que ver con la UNESCO, el patrimonio y demás, decíamos, la de los derechos de la mujer, la de derechos del medio ambiente, eh, la UNESCO todavía tiene sus materias muy sectorizadas. Todas ese tipo de acuerdos internacionales pasan a tener rango constitucional una vez que el Congreso las aprueba. O sea, tienen tanto valor como el 14 bis, aunque no le dan mucha pelota a los políticos argentinos, de la Constitución Nacional, eh, o el preámbulo o cualquiera de los artículos de la Constitución Nacional. Y vamos a recorrer brevemente, porque ya estamos todos muy cansados y vamos a avanzar después un poquito más, sobre estas legislaciones y de estas prácticas e institucionalizaciones que fueron haciendo nuestros países durante el siglo XX, qué empieza a pasar y cómo influyen desde la superestructura mundial. ¿Eh? Esto que Por eso es muy interesante ver, comentario al margen, los paranoicos del Midwest norteamericano, los trampistas, todos estos, cómo odian y creen que es una especie de brazo institucional del comunismo internacional las organizaciones de las Naciones Unidas, la UNESCO y las otras, la OIT y demás. Que encima el poder resolutivo es bajo, pero digamos, por ahí a estructuras estatales débiles y muy subordinadas, nos viene bien. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79 fue fundamental para poder ir frenando parte de la masacre de la dictadura, un elemento amplificador de los reclamos de madres, abuelas, familiares y demás. Me acuerdo haber visto las colas en el año 79 en la Avenida de Mayo, donde se instaló en un edificio que ahora creo que es del Ministerio del Interior. Una cosa. Pero bueno, esa superestructura organizativa internacional, supragubernamental, tiene algunos rasgos interesantes y otros que son complicados. Pero bueno, en el siglo XX, en la década del 30, también se crean los congresos internacionales de la arquitectura moderna, que eran encuentros de arquitectos tipo congreso, se presentaban ponencias, estaban los grandes maestros de la arquitectura moderna, que eran básicamente los europeos. Por ahí participaba una Mancio Williams por la Argentina, un Niemeyer por Brasil, eh, Candela de México, no sé si, no, él empezó a actuar un poquito después. Pero bueno, que eran discípulos o admiraban esos maestros europeos, sobre todo Le Corbusier, que era el que más convocaba en los países latinoamericanos. Ustedes saben que tiene la única obra plenamente proyectada por él, con algunos cambios introducidos por Amancio Williams en consulta con Le Corbusier, la Casa Curuchet de La Plata, que es la sede, aunque funciona solo como casa museo, del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 1, que es el de la zona de La Plata. También participó de lo que fue el edificio del Ministerio de Educación de Río, que es una obra muy interesante. No definió las terminaciones eh, y demás, pero hay pinturas hay murales de Cándido Portinari, es muy interesante. Pero bueno, también hay arquitectura moderna en México. No
si bien cuando uno habla de esa arquitectura, que es la imagen de la arquitectura del siglo XX que todos podemos tener, aunque no seamos arquitectos, esos edificios cúbicos, paralelepípedos, superficies de vidrio, eh, blancos, después viene, bueno, el brutalismo que hablábamos algo, viene después de de la Segunda Guerra Mundial. También lo introduce Le Corbusier y tienen algunos seguidores en Inglaterra y en otros lugares, y después, bueno, también pasa a muchos países, incluido pues, Clorindo Testa acá en la Argentina, pero también el estudio de Sánchez Elía Peralta Ramos, con el edificio de Telefónica en Corrientes y Maipú, acá Buenos Aires, que era de ese entonces de Teléfonos del Estado, como se llamó en la época peronista cuando se nacionaliza la Unión Telefónica, o el municipio, el edificio del Palacio Municipal de Córdoba, que está ahí a la vera de la Cañada, que es muy interesante también, y la Escuela de Comercio de Manuel Belgrano, también en Córdoba, bueno, varios edificios, en Argentina y en muchos países. Estos congresos internacionales de arquitectura moderna dan la primera idea moderna, o sea, del siglo XX, sobre el rescate de los edificios históricos. Todavía desde un lugar muy del siglo XIX, pero por lo menos es valioso que estos arquitectos, piensen que los futuristas italianos amaban la guerra, querían destruir los museos, quemar el Louvre, todo Roma, todo Milán, todo lo que fuera, lo que les correspondiera a ellos, porque decían que la guerra iba a regenerar la civilización. Ya estaba tan podrida la civilización que la guerra, varios Marinetti y otros terminaron fascistas. Pero bueno, dibujaban, porque no llegaron a construir nada, grandes centrales térmicas, diques y cosas muy modernas en la década de 1910. Varios murieron en la guerra, en la Gran Guerra, en la primera, y o si no, después con la gripe española del 18. Pero hubieran arrasado con todo lo que podían y fundado ciudades nuevas, y de alguna manera Le Corbusier también había planteado demoler París, casi todo París, salvo los monumentos más emblemáticos, y hacer estos barrios de monoblocks en grandes zonas ajardinadas. Eso duró prácticamente todo el siglo XX. Brasilia, la ciudad que les mostraba de Chandigarh en la India, el centro cívico de la Santa Rosa en La Pampa. Hay proyectos para Buenos Aires, para cualquier ciudad hay un proyecto de Le Corbusier o de sus discípulos o de algún otro. ¿Qué planteaban esto? Supercuadras, o sea, no una calle cada 100 o cada 150 metros, sino una calle cada 600 metros, las calles autopistas y las viviendas entre jardines con algún centrito barrial, comercial y administrativo, y todas funciones separadas. Bueno, ellos, a pesar de esa concepción del urbanismo que tenían, decían, bueno, hay edificios que son una herencia que hemos recibido, siempre estamos hablando de los arquitectos, del pasado y que se la tenemos que legar al futuro lo más intocadas posibles, porque era como la que aseguraba la continuidad de la civilización, de la cultura. Esto va generando, se retoma después de la Segunda Guerra Mundial, y ya en los 50 se van juntando, va viendo con, por ejemplo, la reconstrucción, porque habían sido arrasadas por los nazis, del centro histórico de Varsovia. Ahí se consideró que reconstruir, pese al fetichismo de la materia que solían tener los conservadores y los que hablaban del patrimonio y esto,
que me criticaba tanto el mi colega Pablo Bonaparte, antropólogo, de que era el patrimonio, nos lo habíamos apropiado los arquitectos. Pero se consideró que la reconstrucción de ese centro histórico, lo más similar a lo que pudiera ser, era fundamental para recomponer y cicatrizar las heridas de los sobrevivientes. Ya no quedaron muchos judíos en el gueto de Varsovia, pero por lo menos de los polacos, de otros. Y esto empieza a pasar en otros lugares, en la Alemania, sobre todo en la occidental, en algunos lugares, caso el de Dresden, que fue arrasada por los bombardeos aliados, de manera incluso innecesaria, pero también se consideraba, porque siempre se consideró, que destruir el arte y las obras del enemigo era parte fundamental de la victoria. Había que arrasar con las construcciones. La guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, fue un ejemplo. Dos de los principales objetivos de los serbios, fueron en Zagreb la Biblioteca Nacional, que era la biblioteca de la universidad que cuando se independiza Bosnia se nacionaliza. Un edificio, el edificio en sí no era muy notable, pero era un tesoro de documentos, libros y cosas, y fue un objetivo de guerra. Eh, y la otra fue la perla del Adriático, en Croacia, la antigua Ragusa, que es Dubrovnik, que también buscaron arrasarla. No fue tan grave el daño, pero destruyeron parte del centro histórico, de las murallas. ¿Sí? Pasó en Irak y pasa con distintas civilizaciones. Al enemigo hay que destruirle los símbolos. Y los símbolos materiales, que son los que permanecen más, es muy importante. Los budas estos en la ruta de la seda que estaban en Afganistán, que los talibán bombardearon, la ciudad de Palmira, las ruinas de Palmira en Siria, que el ISIS las hizo volar. Cantidad de ejemplos tenemos siempre. Bueno, hablábamos la vez pasada de la ciudad de Cusco, cómo fue que dejaron el basamento y encima pusieron los palacios y las iglesias españolas. El Coricancha es el convento de Santo Domingo, etcétera. Bueno, volviendo. Después de esas reconstrucciones y de esas restauraciones de la posguerra europea, los profesionales de la conservación, los arquitectos por un lado y un poco después los de los museos, crean dos organismos que rápidamente se asocian como consultores de la UNESCO, que son el ICOMOS en cuanto a edificios y el ICOM en cuanto a los museos. ¿Qué quieren decir? International Council of Monuments and Sites, ICOMOS, en inglés, las siglas en inglés, e ICOM, y lo mismo, pero de museo, International Council of Museums. Después aparecen otras organizaciones internacionales que también tienen un rol menor, pero las decanas son estas. Y el debut internacional del ICOMOS es con la Carta de Venecia de 1964, que no se las traje porque las pueden buscar en cualquier lado. Carta de Venecia 1964, que habla sobre los monumentos. Dice, portadores del mensaje del pasado, tenemos que conservarlos para el futuro. Y la declaración es en Venecia, que es como eh, la perla de la europeidad más europea, que se le supone. Y es muy interesante porque empieza a hablarse de que no solo es el monumento aislado, sino que por ahí hay otras cosas que le hacen de contexto que sirven para entender el mensaje que podemos extraer de ese monumento. Es muy interesante si uno ve el Cabildo de Buenos Aires,
cuando se restaura, Busquiazo demuele, por lo menos, hoy nadie lo haría, de las habitaciones del siglo XVIII quedan prácticamente el 30%, un poquito más. Él dice que quería restaurar la simetría del edificio original. Piensen que había perdido 3 arcos con la apertura de la Avenida de Mayo, y cuando hacen la diagonal sur, hacen como un corte en diagonal y quedan los 5 arquitos que vemos hoy, pero encima en uno de los costados en diagonal. Había habido agregado de habitaciones con las distintas, con un edificio que estuvo en uso hasta 1940 por ministerios, el Ministerio de Justicia. Por eso se lo pueden dar a la comisión, porque pertenecía a Instrucción Pública y Justicia, y entonces se abandonan las últimas oficinas administrativas. Había sido juzgados en el siglo XIX, cantidad de cosas. Eh, Restaura la simetría. Cuando le toca reconstruir la torre, pues le devuelve el diseño colonial. Había documentos donde acuarelas de Pellegrini, de otros, fotografías, daguerrotipos. Entonces se puede reconstruir más o menos bien la imagen. No podía avanzar sobre la Avenida de Mayo y tampoco sobre la Diagonal Sur. Entonces reconstruye el cuerpo central con los círculos. Pero como la torre original, si lo hubiera reconstruido tal cual, para él le parecía que quedaba demasiado grande. La hace más chiquita, la reduce en proporción y queda ahí para que no parezca tan desproporcionado. Digo, si lo que reconstruimos es una parte, y bueno, qué sé yo, habría que ver si no valía la pena, que es muy gracioso otro tema. En los años 90, algunos de los Rodríguez Saya de San Luis, no sé si hay alguien puntano acá, deciden hacer en las afueras de la capital una reconstrucción de la Plaza de Mayo en 1910. Yo me acuerdo de hablar con los arquitectos que venían de San Luis y digo, pero vale la pena, que siempre es una decisión del gobernador, es el gobernador. Entonces, le dijimos, no, mire, si van a hacer la decisión en reconstruirla, hay dos cosas que... Las ventanas que dan a la Recoba son invento de Busquiazo. No sabemos bien cómo era el uso de la planta baja, pero normalmente en los cabildos se alquilaban, tenían puertas independientes, había oficinitas, se alquilaban para escribanos, para abogados, para estas cosas que litigaban en el cabildo. Y la sala capitular y todas las oficinas más específicas del gobierno comunal y provincial, porque piensen que el cabildo tenía un radio de influencia sobre gran parte del territorio. Después estaba subordinado el cabildo de Luján, y hasta Santa Fe no había más cabildo. Eh, Él los recreó porque le pareció que era así. La puerta, dice, bueno, la única puerta que había más o menos de esa época es la del convento de Santo Domingo. Si uno va a la iglesia de Santo Domingo en Belgrano y Defensa y quiere entrar al convento, que es muy interesante, vale la pena, porque adentro está muy en la arquitectura del siglo XVIII. Eh, Dice, vamos a reproducir esta puerta. El tamaño de la puerta, las cosas, bueno, hay que ver cómo lo hizo. Dejó poco escrito de las decisiones técnicas más controvertidas, pero de hecho demuele todo lo que había hacia atrás y lo deja el cabildo sueltito como una especie de maqueta del cabildo original en medio de una especie de plazoleta. Si uno busca las fotos anteriores a 1960, va a encontrar eso. Después, en el 60, sesquicentenario, 150 años de la Revolución de Mayo, se hace ese edificio de 2 plantas, o sea, planta baja y primer piso, sobre la Avenida de Mayo. La hace el arquitecto Bustillo, que es otro capo de la arquitectura argentina, muy clasicista. Hizo la sede central del Banco Nación, el Yao Yao en Bariloche, los casinos de Mar del Plata, el casino del Provincial, bueno.
ese tipo de arquitectura hacía. El Centro Cívico de Bariloche también lo hace él. Bueno, eh, construye esa, no es una réplica, es una fantasía neocolonial que es de las últimas. Después hay solo pastiches que hacen algunos legos o maestros de obra que le salen mal. La herencia española está en otras arquitecturas, blancas también, pero distintas, más modernas. Bueno, entonces, el concepto del monumento aislado empieza a ceder para el área, ¿no? Para comprender bien cuál era el significado y para que alguien fuera de los especialistas, algún lego, algún interesado, alguna persona más o menos culta, pueda entender cuál era el valor o cómo funcionaba ese edificio que se conserva, es bueno tener un entorno, un contexto que lo acompañe. Eso después tiene, sobre todo en arquitectura y en urbanismo, en la protección del patrimonio urbano y del patrimonio arquitectónico, una serie de consecuencias que no sé si vale la pena detallar. Ya son las 8, así que nos tendríamos que ir. Pero bueno, a partir de ahí surgen, después de la Carta de Venecia, una serie de cartas que va incorporando la UNESCO hasta que se empiezan a hacer las convenciones de la UNESCO, que ya son documentos oficiales. Hay distintos grados, y con esto terminamos. Normas, que son ciertos parámetros para guiar ciertos grados de conservación de ciertos bienes. Por ejemplo, en el 77, las normas de Quito, que habla sobre los centros históricos. A 1 o 2 años después, se declara Patrimonio Mundial el Centro Histórico de Quito, uno de los mejores conservados de toda América Latina. Con algunas edificaciones republicanas, pero básicamente es la arquitectura que dejaron los españoles y que sobrevivió con muy pocas variaciones a lo largo de todo el siglo XIX y hasta el último cuarto del siglo XX. Y pasa a ser patrimonio mundial. Después vienen las de patrimonio industrial, bla, 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 hasta que en 2003 y las Naciones Unidas, la UNESCO, termina siendo un gran validador de esta visión dicotómica del patrimonio, vienen las normas sobre patrimonio inmaterial de las cuales habla Laura James. Entonces, vamos a tener un corpus doctrinario gobernado o emanado por la UNESCO, que tiene cosas muy interesantes, pero también que tiene muchos puntos a criticar y a revisar y que ojalá en algún momento podamos llegar a tener una visión más propia y que también por ahí pueda tener validez eh, en otras regiones del planeta, porque cuando hablamos de patrimonio cultural y natural o de estos bienes comunes de los que habla Ochicuriel, me parece que tendríamos que poder buscar encaminar la cuestión hacia ese lado. No los quiero abrumar más, por ahí les mando algún tipo de material en estos días, pero me parece que la visión más o menos es esta. Sigan pensando en el trabajo y manden esta semana el, el bosquejo. Aunque es una idea que después discutamos, digamos que sí, que no, que qué sé yo, o la cambiemos, vayan pensando y mandándonos algo en este sentido, ¿sí? Pero, Bueno, profe, sí, una pregunta. ¿Por dónde lo mandamos? ¿Por la plataforma? ¿Y qué vas a sí, habilitar mejor una estas cosas que por ahí es un bosquejo, mándenlo por mensaje a la plataforma. ¿Eh? ¿Vas Si tienen vas un... a ¿Vas a habilitar una pestaña o por mensaje privado? No, por mensaje privado. Yo la verdad es que no lo sé manejar. Nunca le pude sacar del todo el jugo a la plataforma. Ok. Eh, Mándenlo ¿Y por qué te mandamos? mensaje. Sí, sí. Después si Te veo de man- armar si aprendo a hacer una pestaña, les digo y la mandamos ahí, y la mandan ahí. Pero los primeros, eh,
Hagámoslo así. ¿Eh? ¿Y te mandamos que la idea Sí, sí, directamente lo sí, que sí. queremos o Yo quiero una... trabajar este tema. Ya me mandaron un par de personas esto que les decía hace un rato de las papas fritas. Creo que por otro lado me había mandado, bueno, lo de las baldosas y algunas cosas más. Eh, Ok, gracias. ¿eh? Pero piensen en el espectro. Vean el programa si hay algún tema que, aunque todavía no lo hayamos visto, les interesa o no lo hayamos visto con mucha profundidad y quieren, les parece. Después vemos de encuadrarlo y orientarlo. ¿Está? Hasta el miércoles. Chau, hasta el Gracias. miércoles. Chao, Bueno, buenas cierro para noches. empezar a guardar el coso y lo subo Chao, no. el jueves esta misma noche. Chau, chau.